¿Por qué? ¿Acaso le parece mal que aprecie a mis amigas? No, solamente extraño. No sé en qué andas metido con Mercedes, pero... El avance del capítulo 329 de Valle Salvaje deja al descubierto un entramado de pasiones, decisiones irreversibles y traiciones que amenazan con cambiar el destino de todos sus personajes. Mercedes, cegada por un amor tan intenso como peligroso, se aleja cada vez más de Victoria, debilitando la única alianza capaz de frenar a Dámaso. Esa fractura no es solo personal, sino estratégica, y abre la puerta a un futuro incierto, donde el poder se consolida en manos de quien mejor sabe manipular las sombras. Al mismo tiempo, el destino de Luisa se erige como el reflejo más cruel del conflicto entre autoridad y sentimientos. Salvada de la muerte, pero condenada a la separación, su decisión de marcharse del valle plantea una pregunta dolorosa. ¿Es la renuncia una forma de valentía o la derrota definitiva del amor? Su confesión a Pepa marca un antes y un después, acelerando los acontecimientos y obligando a todos a enfrentarse a la urgencia del tiempo. Adriana, con su determinación puesta a prueba por la fragilidad de su embarazo, encarna la resistencia moral frente a un sistema que sacrifica a los más vulnerables. Su crisis no solo revela los límites de la confrontación directa, sino también el alto precio que exige luchar contra el poder establecido. Junto a Rafael, representa la esperanza de que aún existan caminos alternativos, aunque estos sean cada vez más estrechos. Por último, la investigación de Atanasio y Matilde añade una capa de tensión aún más profunda. La sospecha de una traición familiar transforma el dolor en desconfianza y anticipa un impacto emocional devastador cuando la verdad salga a la luz. En conjunto, el valle se presenta como un escenario al borde del colapso, donde cada decisión, por íntima que sea, tiene consecuencias colectivas. El desenlace se acerca, y con él la certeza de que ninguna elección quedará sin pagar su precio. La confrontación entre Victoria y Mercedes no tardó en dejar una estela de tensión que se propagó por todo el palacio. Después de aquel primer choque, las palabras seguían resonando en los muros como un eco persistente. Victoria, firme en su postura, se movía con la seguridad de quien cree conocer el destino de todos los que la rodean. Para ella, el pasado no era solo un recuerdo, sino una herramienta. La muerte de Gaspar seguía siendo el argumento definitivo con el que justificaba cada una de sus decisiones. Había perdido a su hijo, y ese dolor se transformaba en una condena silenciosa que imponía a los demás, especialmente a Mercedes. Mercedes, sin embargo, se negaba a aceptar ese papel de víctima eterna. Aunque las palabras de Victoria la habían herido profundamente, también despertaron en ella una rebeldía feroz. Se sentía acorralada, juzgada y utilizada como pieza en un tablero que no había elegido. En su mente, la idea de que Victoria estuviera manipulando los hechos cobraba cada vez más fuerza. La desaparición del bote de tinta no era un detalle menor. Era la prueba de que algo se estaba ocultando deliberadamente. Esa sospecha se mezclaba con la humillación de sentirse tratada como una mentirosa y una ingrata. Mientras tanto, Matilde continuaba lidiando con su propio infierno. Aún ignoraba que la traición que tanto la desestabilizaba había venido de su propio hermano. En su conversación con Martín, dejaba salir todo aquello que llevaba tiempo guardando. Hablaba de su boda frustrada, de las ilusiones rotas y de la sensación constante de que alguien había movido los hilos para destruir su felicidad. Martín, atento y sereno, trataba de ofrecerle un refugio emocional, aunque en el fondo compartía su desconcierto. Ambos coincidían en algo: nada de lo ocurrido había sido casual. La figura de Victoria aparecía inevitablemente en todas esas conversaciones. Para Matilde y Atanasio, ella era la principal sospechosa. Estaban convencidos de que había intervenido para impedir la boda, pero lo que realmente los atormentaba era no saber quién los había delatado. Esa incógnita pesaba más que la propia prohibición, porque insinuaba una traición íntima, cercana, casi imperdonable. La idea de que alguien de su entorno hubiera colaborado con Victoria
los mantenía en un estado constante de alerta y desconfianza. En paralelo, Victoria seguía desarrollando su estrategia con una frialdad calculada. Sabía que su enfrentamiento con Mercedes no podía quedarse solo en reproches. Necesitaba algo más, una alianza, aunque fuera frágil. Por eso, decidió revelar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Confesó que su primer marido, Dámaso, había intentado intimar con ella mientras fingía cortejarla. No lo hizo buscando compasión, sino como un movimiento táctico. Su intención era clara: convencer a Mercedes de que Dámaso era un peligro para ambas y que solo uniendo fuerzas podrían expulsarlo definitivamente del palacio. La revelación dejó a Mercedes descolocada. No sabía si creerle, pero tampoco podía ignorar la gravedad de lo que acababa de escuchar. La imagen de Dámaso comenzaba a resquebrajarse, aunque la atracción que sentía por él seguía siendo poderosa. Esa contradicción la desgarraba por dentro. Por un lado, la lógica le decía que Victoria podía estar diciendo la verdad. Por otro, su corazón se negaba a renunciar a una pasión que le daba sentido en medio de tanto caos. La tensión entre ambas mujeres alcanzó un punto límite. Victoria era consciente de que necesitaba a Mercedes para ejecutar su plan definitivo contra Dámaso, pero también sabía que con ella cegada por el deseo, cualquier acuerdo era inestable. Se encontraba atrapada en su propia encrucijada: insistir y arriesgarse a perderlo todo, o tomar un camino más oscuro y definitivo, cuyas consecuencias podrían ser irreversibles para todos. Mientras esas decisiones se gestaban en silencio, Dámaso no perdía el tiempo. Desde las sombras continuaba moviendo los hilos con una determinación implacable. Tejía una red de influencias dentro del valle, buscando ganarse a cualquier precio el apoyo de los hijos de José Luis. Cada gesto suyo estaba calculado al milímetro, como si ya conociera el desenlace de una partida en la que los demás jugaban sin saberlo. Y en ese juego peligroso, el enfrentamiento entre Victoria y Mercedes no hacía más que facilitarle el camino. Mercedes caminaba por los pasillos del palacio con una mezcla de desafío y miedo contenida en el pecho. Había escuchado cada una de las advertencias de Victoria. Había sentido el peso de sus palabras como una losa sobre la conciencia, pero aún así había decidido ignorarlas. No era simple terquedad, era amor, o al menos eso era lo que ella se repetía una y otra vez para justificar su obstinación. En su interior, la certeza de que algo no encajaba comenzaba a germinar con fuerza, pero admitirlo suponía aceptar que, quizá por primera vez, Victoria podía tener razón, y esa idea la hería más que cualquier reproche directo. Mientras tanto, la tensión se extendía como un hilo invisible entre todos los habitantes del valle. El recuerdo del capítulo anterior aún pesaba sobre ellos. Matilde, completamente ajena a la traición que había sufrido por parte de su propio hermano, buscaba consuelo en Martín. En su conversación, se desahogaba con lágrimas y palabras quebradas, intentando comprender cómo su vida había llegado a ese punto de confusión y dolor. Martín la escuchaba con paciencia, consciente de que no siempre había respuestas claras, solo compañía para atravesar la tormenta. Victoria, por su parte, no estaba dispuesta a retroceder. Se enfrentó a su nuera cara a cara, con la frialdad de quien ha aprendido a blindar el corazón tras demasiadas pérdidas. Le recordó que había prohibido su boda con Atanasio no por capricho, sino porque jamás podría darle su bendición para unirse a otro hombre tras la muerte de su hijo. Gaspar murió, sentenció con voz firme, y tú quedarás muerta en vida. Sus palabras, duras y calculadas, buscaban herir, pero también advertir de un destino que ella consideraba inevitable. Mercedes reaccionó con furia. Tachó a Victoria de mentirosa cuando comprobó que en su despacho no estaba el bote de tinta que supuestamente Dámaso había usado para escribir los anónimos. Aquella ausencia sembró la duda y encendió la sospecha. ¿Y si todo había sido una manipulación más? ¿Y si la verdad se escondía detrás de una maraña de engaños cuidadosamente tejidos?
La posibilidad de que Victoria hubiera mentido la llenó de una rabia amarga, pero no logró apagar la inquietud que crecía en su interior. Fue entonces cuando la duquesa dio un giro inesperado. Con una sinceridad casi cruel, reveló que su primer marido había intentado intimar con ella mientras fingía conquistarla. No era una confesión fácil, pero la utilizó como arma, como un intento desesperado por convencer a Mercedes de unir fuerzas y expulsar a ese hombre del palacio. La propuesta quedó suspendida en el aire, cargada de desconfianza y de un pasado que ninguna de las dos estaba dispuesta a olvidar. En paralelo, otros corazones tomaban decisiones que también marcarían el rumbo del valle. Martín, con un gesto de madurez poco habitual, dio libertad a Pepa para iniciar una relación con Francisco si eso era lo que realmente deseaba. No hubo reproches ni condiciones, solo la aceptación silenciosa de que el amor no puede imponerse. Ese acto, aparentemente sencillo, contrastaba con la complejidad de los conflictos que se acumulaban en torno a Mercedes y Victoria. Sin embargo, nada de eso lograba distraer a Mercedes de su propia batalla interna. El orgullo y los sentimientos chocaban con violencia dentro de ella, atrapándola en un conflicto que amenazaba con desbordarlo todo. La atracción que sentía por Dámaso era más fuerte que cualquier advertencia, más intensa que el miedo y la razón juntos. Sabía que caminar hacia él era acercarse al abismo, pero aún así avanzaba, incapaz de detenerse. Una vez más, Mercedes sucumbió. Volvió a caer rendida en los brazos del primer marido de Victoria, consciente del peligro, pero decidida a ignorarlo. Se dejó arrastrar por una pasión ardiente y prohibida que prometía consuelo inmediato, aunque en el fondo sabía que solo podía acabar en tragedia. En ese instante, el destino del valle parecía pender de un hilo tan frágil como los sentimientos que ella se empeñaba en proteger. Las sospechas comenzaron a extenderse como una sombra incómoda por todo el valle. Nada parecía encajar del todo, y cada nuevo detalle añadía una capa más de confusión a una realidad ya de por sí fracturada. Mercedes no podía apartar de su mente la imagen del despacho de Victoria, vacío del bote de tinta que supuestamente había servido para escribir los anónimos. Aquella ausencia se convirtió en una obsesión silenciosa. Para ella, no se trataba solo de un objeto perdido, sino de una prueba tangible de que alguien estaba mintiendo, manipulando la verdad a conveniencia. Victoria, consciente de la duda que había sembrado, se movía con cautela. Sabía que el terreno que pisaba era inestable y que cualquier paso en falso podía hacer que Mercedes se volviera definitivamente contra ella. Sin embargo, también entendía que el tiempo jugaba en su contra. Dámaso seguía ganando terreno, y cada instante que pasaba sin actuar fortalecía su posición dentro del palacio. Por eso, decidió insistir en la necesidad de unir fuerzas, aunque esa alianza estuviera construida sobre la desconfianza mutua y un pasado de enfrentamientos irreconciliables. La conversación entre ambas fue tensa, cargada de silencios y miradas que decían más que las palabras. Victoria apeló a la razón, al peligro que las rodeaba, recordándole a Mercedes que Dámaso no era el hombre que ella creía. Le habló de sus artimañas, de su habilidad para manipular y de cómo había intentado utilizarla a ella misma en el pasado. No buscaba compasión, sino abrirle los ojos. Pero Mercedes, atrapada entre el orgullo y el deseo, se resistía a aceptar esa versión de los hechos. En su interior, la lucha era feroz. Una parte de ella quería creer en Victoria, reconocer que quizá había estado equivocada. La otra se aferraba con uñas y dientes a la pasión que sentía por Dámaso. Una llama que la hacía sentirse viva en medio de tantas pérdidas. Esa contradicción la dejaba exhausta, incapaz de tomar una decisión clara. Sabía que cada elección tenía un precio, pero aún no estaba preparada para pagarlo. Mientras tanto, otros conflictos seguían desarrollándose en paralelo, alimentando la sensación de caos generalizado. Martín, fiel a su carácter conciliador, había tomado una decisión que sorprendió a muchos. Le dio libertad a Pepa para iniciar una relación con Francisco si eso era realmente lo que deseaba. No hubo reproches ni intentos de retenerla.
solo una aceptación madura de que el amor no se puede forzar. Ese gesto, sencillo en apariencia, contrastaba con las intrigas y manipulaciones que dominaban la vida en el palacio. Pepa recibió esa libertad con una mezcla de alivio y culpa. Apreciaba la generosidad de Martín, pero también temía las consecuencias de seguir su corazón en un entorno tan cargado de tensiones. Francisco representaba una posibilidad distinta, un futuro menos marcado por el peso del pasado, pero dar ese paso implicaba enfrentarse a murmullos, juicios y posibles represalias. Aún así, la decisión de Martín le permitió respirar, sentir que al menos una elección en su vida no estaba condicionada por pactos ajenos. En otro punto del valle, las decisiones del duque José Luis comenzaban a generar un profundo malestar. El pacto que había acordado con Alejo, liberar a Luis a cambio de que Luis abandonara el valle sin su prometido, se extendió como un rumor cargado de indignación. Adrián y Rafael no tardaron en reaccionar. Ambos se presentaron ante José Luis con un único objetivo: evitar que separara a su hijo menor de la cocinera. Le rogaron por activa y por pasiva que exonerara al joven de cumplir su parte del acuerdo, apelando tanto a la compasión como al sentido de justicia. La presión fue intensa, pero el duque se mostró inflexible. Para él, el pacto era una cuestión de honor y autoridad. Ceder significaba mostrar debilidad, algo que no estaba dispuesto a hacer. Esa negativa no solo afectó a Luisa y Alejo, sino que reforzó la percepción de que en el valle las decisiones importantes se tomaban sin considerar el sufrimiento ajeno. Cada negativa del duque alimentaba la frustración y la sensación de impotencia entre quienes aún creían en la posibilidad de un desenlace distinto. Mientras todo esto ocurría, Dámaso observaba desde la distancia, evaluando cada movimiento. Sabía que las tensiones internas eran su mayor aliada. Su estrategia consistía en dejar que los conflictos se profundizaran, que las alianzas se debilitaran y que la desconfianza hiciera el trabajo por él. Con paciencia calculada, seguía tejiendo su red de influencias, convencido de que, llegado el momento, el valle estaría demasiado dividido para oponerse a sus planes. Así, entre pactos rotos, sospechas crecientes y alianzas frágiles, el destino de todos parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Cada decisión, por pequeña que pareciera, contribuía a un entramado complejo en el que la verdad se volvía cada vez más difícil de distinguir. Y en medio de esa confusión, Mercedes seguía sin saber si debía confiar en Victoria o abandonarse por completo a la pasión que la arrastraba hacia un futuro incierto. Las alianzas sentimentales comenzaron a redefinir silenciosamente el equilibrio del valle, mientras los grandes conflictos ocupaban la atención de todos. Decisiones íntimas, casi imperceptibles, iban marcando giros profundos en la vida de quienes las tomaban. Martín, tras haber dado a Pepa la libertad de elegir su propio camino, se quedó a solas con un sentimiento ambiguo. No era resignación lo que lo embargaba, sino una aceptación dolorosa de que amar también implicaba saber soltar. En su interior, comprendía que la honestidad de ese gesto podía costarle caro, pero aún así se mantenía firme, convencido de que retener a alguien por miedo solo conduce a una felicidad fingida. Pepa, por su parte, vivía esa libertad como un territorio desconocido. Durante mucho tiempo había aprendido a medir cada paso, a callar sus deseos para no provocar conflictos mayores. Ahora, con la puerta abierta a una relación con Francisco, sentía una mezcla de ilusión y temor. Francisco representaba la promesa de un amor menos condicionado por las intrigas del palacio, una posibilidad de empezar de nuevo sin cargas ajenas. Sin embargo, esa promesa no estaba exenta de riesgos. Sabía que cualquier acercamiento sería observado con lupa, juzgado y posiblemente utilizado como arma en un entorno donde nada permanecía oculto por mucho tiempo. Las miradas indiscretas y los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos veían en esa posible relación una traición silenciosa, otros una muestra de valentía. Pepa, consciente de ambas lecturas, decidió avanzar con cautela. No quería convertirse en el centro de una nueva tormenta,
pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a la posibilidad de ser feliz. Esa determinación la llevó a replantearse su papel dentro del valle y a preguntarse si por primera vez podía permitirse pensar en sí misma sin sentirse culpable. En contraste con esa libertad recién descubierta, Mercedes se sentía cada vez más atrapada. La pasión que la unía a Dámaso se intensificaba, alimentada precisamente por el carácter prohibido de la relación. Cada encuentro era una mezcla de consuelo y peligro, una huida momentánea de las dudas que la asediaban. Dámaso sabía cómo reforzar ese vínculo, ofreciéndole palabras de comprensión y promesas veladas de un futuro distinto. Para Mercedes, esas promesas se convertían en un refugio frente a la presión constante de Victoria y el peso de las decisiones que debía tomar. Sin embargo, esa misma pasión comenzaba a aislarla. Cada vez eran menos quienes confiaban en ella sin reservas. Victoria lo percibía con claridad. Mercedes se estaba alejando de cualquier posibilidad de alianza real. Esa constatación la desesperaba. Necesitaba a Mercedes como pieza clave para frenar a Dámaso, pero la veía hundirse cada vez más en una relación que amenazaba con arrastrarlas a todas. En silencio, Victoria se preguntaba hasta cuándo podría seguir intentando convencerla sin perderlo todo en el intento. En otro extremo del entramado emocional, Adrián y Rafael continuaban su lucha ante José Luis. La presión que ejercían no era solo una cuestión de justicia para Luisa y Alejo, sino también una afirmación de principios. Para ellos, permitir que el pacto siguiera adelante significaba aceptar un orden basado en el sacrificio de los más vulnerables. Aunque el duque se mantenía inflexible, sus palabras dejaron una huella. José Luis, aún sin ceder, comenzó a experimentar una incomodidad que no podía ignorar del todo. Esa incomodidad se reflejaba en la forma en que observaba a sus hijos. Dámaso, con su aparente calma, parecía moverse con demasiada soltura dentro del palacio. José Luis no era ajeno a esa percepción. Aunque no confiaba plenamente en él, tampoco estaba dispuesto a enfrentarlo sin pruebas concluyentes. Esa ambigüedad favorecía a Dámaso, que continuaba ganando apoyos con una habilidad casi imperceptible. Cada conversación, cada gesto amable, reforzaba su imagen de aliado indispensable. Mientras tanto, Luisa permanecía en un segundo plano, cargando con el peso de decisiones tomadas sin su consentimiento. Su silencio comenzaba a interpretarse como resignación, aunque en realidad era una forma de protegerse. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía empeorar su situación. Esa contención la llevaba a observar con atención los movimientos de quienes intentaban ayudarla, preguntándose si realmente existía una salida o si el destino ya estaba escrito. Las alianzas sentimentales, lejos de ser simples historias de amor, se convertían así en reflejos de una lucha más amplia. Cada elección emocional tenía repercusiones políticas y familiares, y cada gesto de afecto o libertad podía alterar el frágil equilibrio del valle. En ese contexto, nadie podía permitirse amar sin consecuencias, y aunque algunos, como Martín y Pepa, intentaban construir vínculos basados en la honestidad, otros, como Mercedes y Dámaso, avanzaban por un camino peligroso, donde el deseo y la manipulación se entrelazaban de forma inseparable. El futuro de Luisa se convirtió en el centro silencioso de todas las miradas, aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente de ello. Tras haber esquivado la pena de muerte, el alivio inicial se disipó con rapidez, dejando paso a una realidad aún más cruel. La decisión del duque José Luis no solo le salvaba la vida, sino que la condenaba a una existencia marcada por la ausencia. El pacto sellado con Alejo implicaba que Luisa debía abandonar el valle sin su prometido, separándose de todo aquello que le daba sentido a su vida. Para ella, aquella sentencia era una forma distinta de castigo, más lenta y prolongada, pero igual de devastadora. Luisa trataba de mantenerse serena, aunque por dentro sentía que algo se rompía a cada paso. La idea de sobrevivir lejos de Alejo le resultaba insoportable, pero también entendía que resistirse podía empeorar aún más su situación. La separación impuesta por el duque no solo los alejaba físicamente,
sino que amenazaba con apagar la esperanza que ambos habían cultivado durante tanto tiempo. En sus miradas compartidas se leía una resignación dolorosa, una aceptación forzada de un destino que parecía no dejarles alternativas. Alejo, atrapado entre el deber y el amor, cargaba con una culpa que lo consumía en silencio. Sabía que el acuerdo con su padre había salvado a Luisa, pero también era consciente del precio que ambos estaban pagando. Cada intento de rebelarse chocaba contra la autoridad férrea del duque, que se negaba a hacer de su palabra papel mojado. Esa inflexibilidad reforzaba en Alejo la sensación de impotencia, como si cualquier gesto de resistencia fuera inútil frente a un poder que no admitía fisuras. La desesperanza comenzó a instalarse poco a poco. Luisa y Alejo, aunque seguían aferrados el uno al otro en espíritu, empezaron a asumir que la separación podía ser definitiva. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en una herida abierta que ambos aprendían a soportar. Esa resignación era quizá lo más desgarrador de todo el proceso. Ver cómo el amor no se extinguía, pero quedaba relegado a un recuerdo condenado a la distancia y al silencio. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar ese desenlace sin luchar. Adriana observaba la situación con una mezcla de indignación y determinación. Para ella, la decisión del duque era profundamente injusta, una muestra más de cómo el poder se imponía sobre los sentimientos y la dignidad de las personas. En su interior ardía la convicción de que aún quedaba una batalla por librar. No podía permitir que el amor de sus amigos se extinguiera de esa manera tan cruel. A pesar de su determinación, Adriana también se enfrentaba a sus propios límites. Luisa, consciente del estado avanzado de su embarazo, le suplicó que no se alterara, que pensara en su bienestar antes de lanzarse a una confrontación directa. Temía que tanta tensión terminara pasando factura tanto a ella como al bebé. Ese ruego no era una renuncia, sino un intento desesperado de proteger a quien tanto estaba haciendo por ella. El clima en el valle se volvió aún más opresivo. La sensación de que el destino de Luisa estaba sellado se extendía como una sombra, y cada día que pasaba sin cambios reforzaba la idea de que la esperanza se desvanecía lentamente. Algunos comenzaban a aceptar la separación como un hecho inevitable, mientras otros se aferraban a la posibilidad, por mínima que fuera, de que algo pudiera cambiar. En medio de ese panorama desolador, Luisa se debatía entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de luchar. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles, no solo para ella, sino también para Alejo y para quienes la rodeaban. Esa carga la obligaba a reflexionar en silencio, evaluando si marcharse del valle era realmente la única salida o si aún existía una forma de resistir sin destruirlo todo en el intento. Así, el destino de Luisa se convertía en un símbolo del conflicto mayor que sacudía al valle. La lucha entre el poder y el amor, entre la obediencia y la dignidad. Cada paso que daba la acercaba a un futuro incierto, marcado por la ausencia y la nostalgia, mientras el resto observaba, consciente de que aquella decisión cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Adriana se negó a aceptar la resignación como respuesta. Mientras muchos comenzaban a asumir que la separación entre Luisa y Alejo era inevitable, en su interior crecía una determinación casi dolorosa. No podía comprender cómo el duque José Luis, con pleno conocimiento del sufrimiento que causaba, se mantenía tan inflexible. Para Adriana, aquella decisión no solo era injusta, sino profundamente cruel. Cada vez que pensaba en Luisa obligada a marcharse del valle, sentía que el corazón se le encogía, como si la herida fuera propia. Movida por esa convicción, Adriana decidió enfrentarse una vez más al duque. Sabía que no era una conversación sencilla, pero confiaba en que, apelando a su humanidad, podría lograr que reconsiderara el pacto con Alejo. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura de lo que había imaginado. José Luis escuchó sus palabras con semblante serio, sin mostrar el menor indicio de duda. Le recordó que un acuerdo sellado no podía romperse sin consecuencias y que su autoridad no admitía excepciones.
Aquella negativa tajante cayó sobre Adriana como un golpe devastador. La tensión acumulada terminó pasando factura. Tras abandonar la estancia del duque, Adriana sufrió una crisis nerviosa que alarmó a todos los que la rodeaban. Su avanzado estado de gestación hacía que aquella situación fuera especialmente peligrosa. El miedo se apoderó de quienes presenciaron el episodio, conscientes de que tanta presión podía poner en riesgo no solo su salud, sino también la del bebé. En ese momento, la lucha por Luisa quedó en segundo plano frente a la urgencia de proteger a Adriana. Rafael no se separó de ella ni un instante. Con una calma firme, trató de tranquilizarla, recordándole que no estaba sola y que cualquier decisión que tomara contaría con su apoyo incondicional. Su presencia se convirtió en un ancla, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, existían vínculos capaces de sostenerla. Rafael comprendía su indignación, compartía su deseo de justicia, pero también sabía que debían actuar con prudencia para no perderlo todo. Luisa, al enterarse de la crisis de Adriana, se sintió profundamente culpable. Temía que su situación estuviera causando un daño irreparable a quien tanto estaba haciendo por ella. Consumida por el miedo y el cuidado, insistió una vez más en que Adriana debía pensar en su bienestar antes de continuar esa lucha. No quería que el precio de su amor por Alejo fuera la salud de su amiga. Ese ruego, cargado de angustia, revelaba hasta qué punto Luisa estaba dispuesta a sacrificarse por los demás, incluso a costa de su propia felicidad. La determinación de Adriana no desapareció, pero se transformó. Comprendió que debía encontrar otra forma de luchar, menos frontal y menos peligrosa. La negativa del duque había dejado claro que enfrentarlo directamente solo conducía a un callejón sin salida. Esa constatación la obligó a replantearse su estrategia, a buscar aliados y caminos alternativos que no pusieran en riesgo lo más valioso que tenía. Mientras tanto, José Luis comenzaba a sentir el peso de sus decisiones de una forma distinta. Aunque no lo admitiera abiertamente, la crisis de Adriana sembró en él una inquietud difícil de ignorar. No estaba acostumbrado a ver las consecuencias humanas de sus pactos de forma tan evidente. Aún así, su orgullo y su sentido de autoridad le impedían dar marcha atrás. Esa contradicción lo dejaba atrapado en un silencio incómodo, observando cómo el conflicto se intensificaba a su alrededor. En ese contexto, Dámaso seguía avanzando sin obstáculos. Cada conflicto interno, cada crisis emocional, reforzaba su posición. Sabía que mientras los demás se desgastaban luchando entre sí, él podía consolidar su poder con mayor facilidad. La fragilidad de Adriana y la inflexibilidad del duque le ofrecían nuevas oportunidades para presentarse como una figura de estabilidad, alguien dispuesto a escuchar cuando otros solo imponían su voluntad. Así, la crisis de Adriana no solo evidenció los límites de la confrontación directa, sino que marcó un punto de inflexión en la lucha por Luisa y Alejo. La batalla continuaba, pero ahora debía librarse desde un lugar distinto, con mayor cautela y conciencia del alto precio que podía cobrarse. En el valle, cada decisión parecía empujar a los personajes hacia un equilibrio cada vez más frágil, donde la esperanza y el miedo convivían peligrosamente. La tensión emocional alcanzó un nuevo umbral cuando Luisa decidió abrir su corazón en un instante de absoluta sinceridad. A solas con Pepa, lejos de miradas indiscretas y de los oídos atentos del palacio, encontró el valor para confesarle algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. Su voz temblaba, no por miedo a hablar, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Había tomado una decisión irrevocable, un paso del que no había vuelta atrás y que podía alterar para siempre el rumbo de su vida y la de Alejo. Pepa escuchó con atención, percibiendo de inmediato la gravedad de aquellas palabras. La confesión de Luisa no era una reacción impulsiva, sino el resultado de noches interminables de reflexión y dolor. Había comprendido que permanecer en el valle, aferrándose a una esperanza cada vez más débil, podía acabar destruyéndolos a ambos. Marcharse, aunque desgarrador, se le presentaba como una forma de proteger a Alejo, de evitar que siguiera enfrentándose a su padre
y a un poder que parecía inquebrantable. El aire quedó suspendido entre ambas. Pepa, impactada, no supo qué decir de inmediato. Entendía la lógica detrás de la decisión, pero también percibía el sacrificio que implicaba. Para Luisa, renunciar al valle era renunciar a su amor, a su identidad y a la vida que había imaginado junto a Alejo. Sin embargo, en su mirada había una determinación serena, una aceptación dolorosa de que, a veces, amar también significa soltar. Esa decisión, lejos de traer paz, abrió una herida de incertidumbre. ¿Estaba Luisa realmente dispuesta a luchar hasta el final o había decidido por fin renunciar a todo aquello que amaba? La pregunta resonaba no solo en la mente de Pepa, sino también en el propio corazón de Luisa. Dudaba, sufría, pero sentía que el tiempo se agotaba y que cualquier demora solo prolongaría el sufrimiento de todos. Mientras tanto, Alejo comenzaba a percibir un cambio en la actitud de Luisa. Su silencio ya no era solo resignación, sino una distancia cargada de despedida. Esa intuición lo inquietaba profundamente. Temía que ella estuviera preparándose para marcharse sin decir nada, para cargar sola con el peso de la decisión. Esa posibilidad lo empujó a buscar respuestas, aunque sabía que enfrentarse a la verdad podía romper lo poco que aún los mantenía unidos. En paralelo, Adriana, aún debilitada por la crisis nerviosa, trataba de recomponerse. Aunque su cuerpo le exigía reposo, su mente no dejaba de trabajar. La confesión de Luisa, cuando llegó a sus oídos, la golpeó con fuerza. Comprendió que el tiempo para actuar se acortaba peligrosamente. Si Luisa se marchaba, cualquier intento de revertir el pacto del duque perdería sentido. Esa urgencia reavivó su determinación, aunque ahora sabía que debía canalizarla con mayor cautela. Rafael permanecía atento a cada uno de esos movimientos. Observaba cómo las decisiones individuales se entrelazaban, creando un efecto dominó imposible de detener. Para él, la prioridad seguía siendo proteger a Adriana, pero también entendía que el futuro de Luisa y Alejo estaba en juego. Esa dualidad lo obligaba a moverse con cuidado, midiendo cada palabra y cada acción para no agravar una situación ya de por sí frágil. En otro rincón del valle, Dámaso seguía aprovechando el desconcierto general, la posible marcha de Luisa y la fractura emocional que eso supondría reforzaban su estrategia. Cuanto más divididos estuvieran los demás, más fácil le resultaría consolidar su influencia. Observaba con interés cómo las decisiones irreversibles comenzaban a tomar forma, consciente de que, una vez cruzado cierto umbral, ya no habría marcha atrás. Así, la confesión de Luisa marcó un punto crítico. No fue un grito ni una confrontación abierta, sino un susurro cargado de consecuencias. En ese susurro se concentraba la esencia del conflicto. Elegir entre luchar hasta el final o aceptar una renuncia que prometía calma a corto plazo, pero dejaba tras de sí un vacío imposible de llenar. El valle, ajeno y a la vez cómplice de esas decisiones, parecía contener la respiración, consciente de que el desenlace estaba cada vez más cerca. La inquietud que rodeaba al valle adquirió un matiz distinto cuando Atanasio y Matilde decidieron no conformarse con las medias verdades que habían escuchado hasta entonces. Ambos estaban convencidos de que la boda frustrada no había sido fruto del azar ni de una simple decisión autoritaria de Victoria. Había algo más, una pieza oculta que explicaba por qué todo se había derrumbado con tanta precisión y rapidez. Esa certeza los empujó a remover cielo y tierra en busca de respuestas, aún sabiendo que lo que podían descubrir quizá los heriría más de lo que estaban preparados para soportar. Matilde, todavía marcada por la traición que había sufrido sin saberlo del todo, sentía una necesidad casi desesperada de entender. Cada recuerdo de los preparativos de la boda, cada promesa rota, adquiría ahora un significado distinto. Atanasio compartía esa obsesión. Para él, no se trataba solo de recuperar la verdad, sino de restaurar la dignidad de ambos. No podían seguir adelante sin saber quién había sido el responsable de delatarlos y entregar su felicidad en bandeja de plata. Las sospechas, inevitablemente, volvieron a apuntar hacia Victoria.
Su historial de manipulaciones y su oposición abierta al enlace la convertían en la principal candidata. Sin embargo, cuanto más indagaban, más evidente se hacía que la verdad era más compleja. Había detalles que no encajaban del todo, silencios demasiado oportunos y reacciones que sugerían la intervención de alguien mucho más cercano. Esa posibilidad resultaba casi insoportable. Aceptar que la traición había venido desde dentro, desde un vínculo de sangre o de confianza. La idea de una traición familiar comenzó a tomar forma de manera inquietante. Matilde sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies al contemplar esa posibilidad. Pensar que alguien de su propia familia hubiera sido capaz de apuñalarla por la espalda la dejaba sin aliento. Atanasio, aunque intentaba mantenerse fuerte, compartía ese temor. Ambos sabían que descubrir la verdad implicaría enfrentarse a una realidad que cambiaría para siempre la forma en que veían a quienes los rodeaban. Mientras ellos avanzaban en su investigación, el resto del valle parecía avanzar hacia un desenlace inevitable. Mercedes, cada vez más atrapada en su relación con Dámaso, se alejaba de cualquier intento de reconciliación con Victoria. Esa distancia debilitaba aún más las posibilidades de frenar los planes que se gestaban en la sombra. Victoria, consciente de que el tiempo se agotaba, se encontraba ante una decisión límite: seguir intentando convencer a Mercedes o tomar un camino mucho más oscuro y definitivo. Dámaso, observador incansable, percibía cómo todas las piezas comenzaban a alinearse a su favor: la fractura entre Victoria y Mercedes, la posible marcha de Luisa, la confusión de Matilde y Atanasio. Todo contribuía a un escenario en el que su influencia crecía sin necesidad de exponerse. Cada gesto suyo seguía siendo medido, calculado, como si ya hubiera anticipado cada reacción y cada consecuencia. En ese clima de sospechas y traiciones latentes, el valle se convirtió en un espacio dominado por el silencio y la desconfianza. Nadie estaba completamente a salvo, y cada relación parecía susceptible de quebrarse. La investigación de Atanasio y Matilde avanzaba lentamente, pero con una certeza clara: la verdad, cuando saliera a la luz, no solo explicaría una boda frustrada, sino que revelaría la profundidad de las heridas abiertas en el corazón de la familia. Así, el capítulo se cerraba con una sensación de inestabilidad total. Las decisiones tomadas, las confesiones hechas y las alianzas rotas habían empujado a todos hacia un punto de no retorno. El valle, testigo mudo de tantas pasiones y traiciones, parecía prepararse para un desenlace en el que nada volvería a ser como antes.